Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Ya entramos en lo que es el verso 15 del capítulo 27. Busquen su Biblia, Mateo 27, 15, donde Jesús es sentenciado a muerte. Si usted le ha dado seguimiento a este estudio, hemos visto cómo Jesús es arrestado, lo llevan ante el concilio, en esa, en el concilio, pues los discípulos se le alejan, se le van, pero hay uno que sigue de cerca, que es Pedro, pero niega a Jesús. Vemos a que a Jesús lo llevan ante Pilato, ¿eh? Y vemos que en ese transcurso, cuando lo llevan donde Pilato, entonces Judas se ahorca, se da cuenta de que ha hecho mal, y Pilato ahora interroga a Jesús, pero ahora ya Jesús es sentenciado a muerte. Vamos a ver qué pasa aquí. Dice el verso 15 de Mateo 27. Ahora bien, en el día de la fiesta en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tenga nada que ver con este justo, porque hoy ha padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos le dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador, le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos le gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viniendo Pilato, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Mis queridos, mi querida, qué problema aquí, donde ahora Jesús buscan uno de los hombres más peligrosos en ese momento, más ruin, y sin embargo, los principales sacerdotes influyen en la multitud para que pidieran que soltaran a Barrabás y no al Cristo. Esto me lleva a pensar a mí: ¿cuánto cuidado tenemos que tener con aquellos que nos dicen que hagamos esto, que hagamos aquello? Dios nos dio una mente, nos dio una conciencia, nos dio un poder de analizar para nosotros saber qué vamos a hacer. En la vida cristiana, no todo lo que nos digan que hagamos debemos de hacerlo. Sea quien sea, llámese quien se llame, líder, pastores, quien sea, para eso tenemos la palabra. Para eso el Señor nos habla a través de la palabra. Hay que tener cuidado, porque a veces somos incitados a hacer maldad. A veces no hacemos directamente la maldad, pero porque por
por congraciarme con alguien, me dejo de llevar y le hago daño a un hermano, le hago daño a una persona, donde yo tengo conciencia, yo puedo pensar, Dios me ha puesto para eso. Dice que cuando llevaron a Jesús ante Pilato, Pilato le pregunta que si eres, dice que Pilato le pregunta que si es verdad, eres el rey de los judíos. Y Jesús le dice que tú lo dices. Entonces ya ustedes saben que ahora meten preso perdón, al Jesús decir eso, esa es la acusación que ellos están diciendo. Ahora, durante la fiesta de la Pascua, dice el verso 15 del 27, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera, en cada fiesta, es decir, en la Pascua. Juan 18:39. El gobernador, mi querido, mi querida, acostumbraba la evidencia de esta costumbre solo se encuentra en los evangelios. La autoridad para librar prisioneros estaba bajo la jurisdicción de Pilato y tal vez haya sido un gesto de buena voluntad. Pero yo explico. Tal vez Pilato se da cuenta. Pero pues si tú te das cuenta y el gobernador, ¿por qué no lo suelta? Porque aquí entra la política. Porque aquí entra que si él suelta a Jesús y el pueblo no quiere que lo soltara, entonces él como gobernador se iba a reelegir. Podía seguir ahí con alta estima. Entonces, esto se convierte en política. La política jugó su papel en esto. Y por eso hoy en día vemos a cristianos metidos a políticos, o cristianos, mire, entre comillas, donde usted no puede, usted o sirve al rey, a Jesús, o sirve al mundo. Y aquí, Pilato, como político al fin, miremoslo así, entonces ahora dice que tiene, él se da cuenta, pero tiene un preso, y entonces pone al pueblo a escoger. Entonces, en ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. En otros lugares, Barrabás, cuyo nombre quiere decir hijo del padre, en arameo es llamado ladrón, Juan 18:40, un término que también podía significar insurrecto o revolucionario. Dice el verso 17 del 25, reunido pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahora le pregunta a él. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí, ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús, Barrabás, o a Jesús, quien ya se llamaba el Mesías? Porque Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Aquí también Pilato, yo siempre me hacía la pregunta que Pilato no tenía culpa, pero Pilato sabía que Jesús era inocente. Pero ya hemos dicho que la política envuelve todo. Y cuando la política, aquí lo podemos ver, usted puede ver aquí cómo se usa la política. Y yo no estoy hablando exclusivamente de política, es que este pasaje me ha llevado a analizar esto. Pilato sabía que habían entregado que por envidia al maestro. Entonces Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Pilato, mi querido, mi querida, sabía que Jesús era inocente, pero él no prestaría atención a su propia conciencia. Pilato quería dejar libre a Jesús, no solo por las motivaciones de los que lo habían entregado, sino también a causa del sueño de su mujer, que vimos en el verso 19, de la inocencia comprobada de Jesús, verso 23, y porque él y su esposa reconocieron que Jesús era justo, versos 19 y 24. ¿Qué dice el 24 aquí? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía mal alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de quién, de este justo, allá vosotros. Sí, mi hijo, pero tú eres el rey, tú eres el gobernador, pero la política te envolvió. Y tú, usted, mi querido hermano, amigo, que quiere incursionar en la política, pero el hermano más,
Usted no sabe que la política lo van a enredar y lo van a poner a decir mentiras y a hacer cosas. Y hoy en día usted quiere decir que sí, que el pueblo de Dios puede estar en política. Y hombres y personas que dicen que son hombres de Dios están en política. Eso no combina. Eso no combina. ¿Mm? Dice el verso 19 de aquí, del 27. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. O sea, mientras Pilato estaba jugando el caso, su misma esposa le mandó un mensaje que no te meta con ese hombre porque es inocente, porque por causa de él anoche tuve sueño horrible. Usted puede ver a Hechos 12, 21 y el verso 24 de aquí del 27. Este es justo. Aún esta mujer gentil reconoció la inocencia de Jesús. Dice el verso 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes fueron? Los principales sacerdotes y los ancianos. ¿De quién estamos hablando? De la iglesia. Pero no la iglesia del Señor, no. De este concilio que es que lleva la ley y la cosa. Entonces se unen contra el maestro que es que nos trajo la gracia. Estos concilios que existían en ese momento, que hoy en día existen, pero que no son bíblicos. Pero que no son bíblicos. Esto es otro tema. Los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Hay que tener cuidado de quién nos estamos llevando. No, que mi líder, que mi líder, que mi líder, que ministro. Cuidado con eso. Mientras Pilato esperaba una respuesta, pensando que la multitud escogería a Jesús, el concilio manipuló a la multitud, convenciéndole de que Jesús había violado el concepto del monoteísmo judío, diciendo que él era Dios. Juan 19:7. Dice el 21. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pero claro, porque lo están instigando. El gobernador volvió a preguntarle al pueblo, ¿a cuál de los dos quieren que pongan en libertad? Y todos respondieron a Barrabás. Aquí hay una forma que yo tengo de ver esto, es que hay que tener cuidado, tanto cuando somos unos hermanitos de banco sentados, que nos manden, que nos digan, mucho cuidado con eso, como también cuando somos parte del liderazgo de la iglesia o de los que la dirigen. Porque si nos dejamos llevar de algo que no es bíblico, hacemos la cosa mal. Y si somos los que estamos dirigiendo, también la hacemos mal. Mucho cuidado. Pongamos los ojos en Jesús, no en el hombre. Entonces Pilato le dijo, ¿y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? Que muera en una cruz. Respondieron a coro. Sea crucificado. Es posible que algunos de la multitud que habían proclamado a Jesús como el Mesías y Rey unos días antes en la entrada triunfal. Quizá lo mismo en la entrada triunfal que dijeron el Mesías, el Maestro, llegó nuestro Salvador. Entonces ahí se voltean y dicen, crucifíquenlo. Cualquier cosa parecida es pura coincidencia hoy en día. Hoy mayormente quienes nos aplauden, mañana pueden ser nuestro verdugo. Mateo 21, 9 y 19. Marcos 11, 10. Esperaban que el Mesías sería un conquistador militar y cuando Jesús fue arrestado, sus esperanzas cambiaron a decepción y enojo, fácilmente inflamado por los sacerdotes, como dice el verso 20. Dice el 23, y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Estaban enardecidos. El gobernador le preguntó, díganme qué mal ha hecho este hombre. Pero la multitud gritó con más fuerza, que muera en una cruz. El gobernador pregunta qué mal ha hecho. La pregunta de Pilato es otra indicación de la inocencia de Jesús. Juan provee la respuesta que los líderes religiosos dieron a esa pregunta en Juan 19, 7 y 12. Vamos a ver
a Juan 19, 7 y 12. A ver, ¿qué dice Juan en torno a esto? Juan 19, 7 y 12. Mire lo que encontramos. Perdón. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo así mismo hijo de Dios. A su pueblo vino y su pueblo no lo recibió. Lo mismo, oiga lo que dicen ellos. Entonces, y dice el 12 de aquí de Juan 19, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Más claro ni el agua. La política entró en esto. Y usted, amigo mío, hoy, usted que dice que es cristiano, también incursiona en la política y también apoya a los políticos. No, pero eso pasó ahí y hay políticos. La política no combina con los cristianos. Usted tiene un rey, usted sigue a Jesús, usted no sigue un candidato. Hay que votar, se vota, porque hay que respetar las leyes terrenales, pero seguimos a un rey que vive, que está sentado a la derecha del Padre. Pero esto no lo entendemos. Qué pena. Jesús debe ser crucificado porque ha blasfemado, según ellos, ¿verdad? Si a Pilato no le importa la blasfemia, Jesús debe ser condenado por sedición contra Roma. Dice el 24, ya terminando, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y aquí que yo repito, inocente tú eres de la sangre de este justo. Pero tú tienes el poder, tú puedes hacerlo. Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo, yo no soy culpable de la muerte de este hombre, los culpables son ustedes. Mateo 26, 5, Deuteronomio 21, 6 y 8, Salmo 26, 6, verso 19. Con este acto, Pilato intenta librarse de su responsabilidad personal. Soy inocente de la sangre de este justo. Pilato reconoció la inocencia de Jesús y no quería ser el responsable de su muerte. Sin embargo, ni este ritual podía absolverlo de sentirse culpable por permitir que Jesús fuera crucificado. Mire, dice el verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta gente ya están listos, preparados, instigados por los sacerdotes, por los escribas, por los ancianos, para crucificar al maestro. Nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Josué 2:19, Hechos 5:28. Todo el pueblo. La palabra no se refiere a cada judío, sino más bien a lo que como representantes del judaísmo incrédulo pedían la condenación de Jesús. Cuando hablan de caiga su sangre sobre nosotros, esta respuesta es una expresión idiomática hebrea en el cual se acepta la responsabilidad por la muerte de alguien. Josué 2:19, Hechos 5:28, Hechos 18:6, Hechos 20:26. Mi querido, mi querida, el hecho de que estuvieran dispuestos a maldecir a su propio hijo demostró que los sacerdotes y ancianos lo habían impulsado a un frenesí emocional para tomar la decisión en contra de Jesús. Dice el verso 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces Pilato ya no le cabía otra cosa que poner en libertad a Barrabás. Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. Isaías 53:5. Jesús revela en Juan 19, 1 al 16, Marcos 15, 15 y 20, que Pilato trató de liberar a Jesús. Eso dice Juan, ¿verdad? Trató de liberar a Jesús. El azotamiento no era parte del proceso de la crucifixión.
Es posible que Pilato azotó a Jesús para que la multitud quedara satisfecha con este castigo y cambiara su deseo de crucificarlo. El azotamiento romano era una cruel forma de castigo. El acusado era azotado con un látigo de varias correas de cuero que tenía piezas de hueso o metal en las puntas. El verdugo le daba tanto latigazo como deseara sobre su cuerpo desnudo del acusado, lo que podían ser en la espalda, el pecho o en la cara. A veces los prisioneros morían a causa de este castigo. Mi querido, cuando decimos que Jesús dio su sangre por nosotros, que Jesús padeció por nosotros, nosotros muchas veces no tenemos ni idea de todo lo que Jesús sufrió. Aunque vemos películas, hemos visto películas donde realmente vemos todo lo que Cristo sufrió. Pero yo quiero terminar para que usted vea todos esos golpes que le dieron al maestro antes de ser crucificado. Mire lo que dice Isaías 53 de Jesús. 53:4 en adelante. Dice, ciertamente llevó él, ¿quién es él? Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, ¿quién? Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿quién? Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿quién? Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él, ¿quién? Cristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mis queridos, mi querida, aquí al maestro ya ahora lo condenan y realmente todos nosotros somos culpables en un sentido, ¿verdad? De eso, o no culpables. Él pagó por nosotros para que usted y yo hoy tuviéramos la posibilidad de vida eterna. Si usted dice y yo que queremos al Señor, lo menos que podemos hacer es reconocerlo como Salvador, que Él pasó todo esto que hemos leído por usted y por mí, que dio su sangre por usted y por mí. Nosotros lo que debemos de hacer es reconocerlo, arrepentirnos de todo lo que hemos hecho y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Que Dios nos ayude a entender este tema y no solo eso, sino a ponerlo por obra. Vamos a dejarlo ahí para poder venir con el verso 27, donde realmente los soldados se burlan de Jesús. Eso es un tema muy importante, como todo lo de la palabra, para nosotros llamarnos a una reflexión y saber que Él murió por usted y por mí, para que hoy usted y yo tengamos vida. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.